Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan a todos muy buenas tardes, no solamente los que estamos acá presentes, también que el Señor les bendiga a los hermanos y hermanas que nos están viendo allá vía WhatsApp, hermanos. Es realmente una bendición nuevamente estar con ustedes, semana tras semana, estar con ustedes, predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios, hermanos, así que vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios. Así que por favor abra ahí su Biblia en el libro de Efesios capítulo 3. Recordará, nos detuvimos en el estudio del libro de Efesios ya hace algún tiempo por asunto de la Navidad, nuevo año, etcétera, etcétera. Entonces pues nos detuvimos, pero ahora vamos a retomar el estudio de este precioso libro. Un libro que realmente, como yo decía, es único dentro de lo que es y consta lo que es la palabra de Dios, hermanos. Yo siempre pues quería y quiero exaltar esta gran virtud del libro de Efesios. Es un libro el cual nosotros podemos y debemos de estudiar, no solamente como familia, sino también como iglesia. Así que por favor abra ahí en el capítulo 3 del libro de Efesios, acompáñeme a leer. Vamos a empezar desde el versículo 1 al versículo 13. Por favor, acompáñenme a leer, ¿ya? La palabra de Dios dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los gentiles, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. De que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, queremos venir delante de ti, amado Dios, hoy, Señor, para darte gracias por esta tu palabra, Señor. Oramos, amado Padre, mientras que tu palabra sea expuesta, Señor, nosotros podamos entender y comprender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, esta gran verdad que hay acá, Señor. Padre, bendice tu palabra, Señor. Prepáranos y capacítanos, Señor, para ser esos creyentes que tú demandas que seamos. Esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como ustedes saben, estamos nuevamente ya retomando el estudio del libro de Efesios. Nos habíamos quedado pues hace algunas semanas por asunto de fin de año, Navidad y fin de año, pues detuvimos el estudio, pero hoy nuevamente estamos retomando un estudio que es expositivo acerca del libro de Efesios. Excelente, debemos de estudiar como creyentes y como iglesia. Es un libro que debe de ser estudiado, hermano. ¿Qué podemos decir del libro de Efesios? El libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, podemos dividirlo en dos secciones
principales, por así decirlo. Los primeros 3 capítulos son una parte doctrinal muy importante, donde aprendemos doctrinas que necesitamos saber y entender como creyentes. Y los últimos 3 capítulos son, por así decirlo, la parte práctica, ¿verdad? De cómo las doctrinas aplican o se manifiestan en nuestra vida diaria como creyentes, ¿sí? Entonces, una parte doctrinal y una parte práctica del libro de Efesios. Ahora, este sermón de hoy día básicamente no va a ser un sermón, sino más bien va a ser una clase bíblica a la cual pues estamos participando todos, ¿no? El punto es este, ¿no? De que cuando nosotros atendemos a una clase bíblica o estudiamos la palabra de Dios en el mejor de los términos, con una buena doctrina, con un buen tipo de enseñanza, suceden 3 cosas importantes cuando hacemos un estudio bíblico. Pueden suceder o suceden 3 cosas importantes. Que al hacer un estudio bíblico conocemos más la palabra de Dios. ¿Sí? Conocemos más la palabra de Dios. B, que al conocer más la palabra de Dios, por lo tanto conocemos más a Dios. Es decir, qué es Dios, cómo Dios se ha revelado en su palabra, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha revelado en su palabra. Conocemos su carácter, sus atributos, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada. Y C, cuando conocemos más de Dios, lo más importante es qué respuesta nosotros damos a lo que la palabra de Dios nos enseña de Dios. ¿Qué respuesta nosotros damos? Eso es lo más importante. Ahora, en cuanto a la respuesta que nosotros podemos dar, pueden ser 2 tipos de respuestas. La una puede ser una respuesta afirmativa a lo que la palabra de Dios nos enseña de Dios. Es decir, que al conocer más de Dios en su palabra, nosotros le amamos más a Dios. Volvemos nuestro corazón a Él, en términos de obediencia, en términos de sometimiento, en términos de amor, en términos de servicio. O la otra respuesta que puede suceder al conocer más de Dios en su palabra es una respuesta negativa, es decir, rechazarla. O sea, decir yo sencillamente no creo y punto. Entonces, obviamente, lo mejor sería que al conocer más a Dios por medio de su palabra, nuestra respuesta sea una respuesta positiva, es decir, de amarlo más a Él, de obedecerlo más a Él, de estar más en obediencia. Mientras más conocemos su palabra, más lo amamos y más obedecemos lo que dice su palabra. Es decir que lo más importante como creyentes es la palabra de Dios. Estamos hablando en términos cristianos. Lo más importante que usted tiene en su vida es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Es vida. La palabra de Dios es única. Es única. Y le voy a decir por qué. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios es operativa. Es decir, es la única que tiene el poder de poder. Es decir, tiene el poder de cambiar, de restaurar, de sanar, de edificar, de transformar. Nuestras palabras no cambian a nadie. Por más buenas intenciones que usted tenga al dar un consejo a una persona, no cambian a nadie. Lo único que cambia a una persona es la palabra de Dios. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el Salmo 19, del versículo 7 en adelante. ¿Por qué? Porque cuando somos confrontados a la verdad de la palabra de Dios, nadie jamás vuelve a ser igual. Cambiamos. Nunca volvemos a ser iguales. El punto en este sentido no solo es tener un conocimiento teórico
o teológico, o saber qué dice o qué no dice cierta doctrina, sino aquí lo más importante es cómo yo respondo a las verdades, a las doctrinas, a las enseñanzas que me enseña la palabra de Dios, de lo que Dios demanda de mí. Hay personas que pueden recitar muchísimos textos. Hay personas que, por ejemplo, pueden explicar correctamente una u otra doctrina, pero sus vidas no concuerdan con lo que ellos enseñan. Su modo de vida no concuerda con una verdad que está enseñando la Biblia. Por eso es importante entender estas cosas. Y así es como nosotros llegamos al capítulo 1, recordará usted. El capítulo 1 del libro de Efesios es un capítulo importantísimo. ¿Por qué? Porque en este capítulo 1, recordará usted, estamos de la eternidad pasada a la eternidad futura, en el cielo. Y ya en los tres primeros versículos del capítulo 1, el apóstol Pablo pues introduce quién es él, cómo se llama, unos saludos particulares que se hacen en toda carta. Luego del versículo 4 al 14 tenemos las bendiciones espirituales del creyente, las riquezas inconmensurables que tenemos en Jesucristo. Recordará usted del versículo 4 al 6 tenemos las bendiciones del Padre, que Él nos escogió, Él nos eligió, Él nos predestinó aún antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser aceptados en Jesucristo. Luego del versículo 7 al 12 tenemos las bendiciones del Hijo, otro grupo de doctrinas importantísimas que debemos de conocer y entender, lo que es la redención, el perdón en Jesucristo. Somos herederos en virtud de nuestro Señor Jesucristo. Y luego del versículo 13 al versículo 14 del capítulo 1 tenemos las bendiciones del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Somos las arras del Espíritu Santo. Es decir, que en este sentido el Espíritu Santo certifica, ratifica y confirma que todo lo que hizo Jesucristo por nosotros y todo lo que hizo el Padre por nosotros, nosotros lo tenemos ya posesionalmente en virtud del sacrificio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo sella y lo certifica. Luego ahí en el del versículo 15 al versículo 23 tenemos la primera oración del apóstol Pablo. La primera oración. Una oración modelo, creo yo, para todo creyente, que todos debemos de seguir. ¿Cómo podemos resumir el capítulo 1 del libro de Efesios? Muy simple. La Trinidad está involucrada en la salvación del creyente. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la salvación del creyente. Doctrinas importantísimas que encontramos ahí en el capítulo 1. Luego tenemos el capítulo 2. Ya no estamos en la eternidad. El capítulo 2 se desarrolla aquí en la tierra, en el hoy, en el presente. Recordará usted. Nos muestra nuestro estado. ¿Quiénes éramos sin Cristo? ¿Cuál era esa condición? Muertos. Estábamos literalmente muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Sin Cristo, esa era nuestra condición. Versículos 1 y 3. Una de las declaraciones más potentes e impactantes de la Biblia. La condición del hombre sin Cristo. Estábamos muertos. Literalmente muertos. En delitos y pecados. Luego, pues, obviamente, del versículo 4 al versículo 10 del capítulo 2, entendemos otra grandísima doctrina, que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó por gracia. Es decir, que no hay ningún mérito humano que sea capaz de salvarte. No lo hay. No hay ningún mérito u obra que usted pueda hacer lo suficientemente santa, pura, que a usted
le llegue o le dé para poder salvarse a sí mismo. No hay. Somos salvos por gracia, dice la palabra de Dios. Del versículo 11 al versículo 22 del capítulo 2 tenemos el fruto de esa salvación. Que esa salvación no solamente es para los israelitas, para el pueblo judío, sino que esa salvación también es ahora para nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Y es aquí un punto de inflexión importantísimo en la cual el apóstol Pablo empieza ya a introducir para luego desarrollar el concepto y la revelación de lo que es la iglesia ya en el capítulo 3. Por eso es que era necesario primero que se reconcilien tanto judíos como gentiles. Ambos, tanto judíos como gentiles, somos calificados para ser salvos en Jesucristo. Ya no solamente le corresponde al pueblo judío, sino también a nosotros, los que no somos judíos, los gentiles. ¿Cómo podemos resumir este capítulo 2? En base a 3 premisas importantes. Fuera de Cristo, ¿qué tenemos? Perdición. A través de Cristo, salvación. En Cristo tenemos santificación. Así, de esa manera, podremos resumir el capítulo 2. Es decir, esto es importante, hermanos, todo lo que ocurre, escuche bien, por favor. Todo lo que ocurre en nuestras vidas como creyentes en relación a Dios está íntimamente determinado por Jesucristo en nuestras vidas. Todo lo que ocurre en su vida en relación a Dios tiene que ver con Jesucristo en sus vidas. Es decir, que la realidad de Jesucristo, de quién es Jesucristo en su vida, determina su vida espiritual. Esto es muy, muy importante. Lo cuán real sea Jesucristo en su vida va a determinar lo cuán espiritual es usted con relación a Dios. No juegue con Jesucristo. No juegue a ser cristiano. No le va a ir bien. Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8 resume esta idea. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es así que ya llegamos al capítulo 3, ¿verdad? Y si usted leyó juntamente conmigo estos 13 versículos del capítulo 3, los 3 primeros 13 versículos, si usted lo leyó con atención, usted va a notar algo muy importante, que Pablo empieza orando, ahí en el versículo 1, ¿verdad? Él empieza orando, pero al final del versículo 1, como que el Espíritu Santo le dice, Pablo, detente, deja de orar y explica lo que es este gran misterio. Y a partir del versículo 2 al versículo 13, el apóstol Pablo explica lo que es el misterio de la iglesia. Entonces, él, guiado por el Espíritu Santo, explica esta gran verdad, desvela este misterio que no era conocido en el Antiguo Testamento y que ahora ya es conocido. De hecho, él empieza a introducir este concepto de la iglesia ahí en el capítulo 2, pero lo desarrolla precisamente del versículo 2 al versículo 13 del capítulo 3, aquí en el libro de Efesios. Importantísimo que entendamos. Es, por así decirlo, muchos teólogos afirman y dicen que Pablo como que hace un paréntesis de su oración y abre un paréntesis desde el versículo 2 al versículo 13 para explicar lo que es este misterio revelado, lo que es la iglesia. Y luego ya en el versículo 14, si usted lee, él cierra el paréntesis y continúa orando y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él
desde el versículo 14, continúa su oración. Abre un paréntesis para explicar esta gran verdad, este misterio que nadie sabía. No fue revelado ni a Abraham, ni a los grandes profetas, ni a los patriarcas, pero fue revelado acá en este tiempo, y Pablo habla justamente de la dispensación, que es justamente un término que se utiliza para denotar los tiempos bíblicos acá, y justamente es revelado acá ya en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, con esto en mente y con esto a manera de introducción, vamos hoy a ver el capítulo 3 y versículo 1. Vamos a ver solamente la introducción al capítulo 3 del libro de Efesios. Y como les dije, pues básicamente esto no va a ser un sermón, sino más bien va a ser una clase bíblica, y espero que usted pueda aprovechar esta clase bíblica y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y sobre todo con lo que Dios le hable, usted dé una buena respuesta en su vida como creyente. Entonces, leamos nuevamente el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Efesios. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Primer punto, por esta causa. Dice ahí, por esta causa, dice Pablo. ¿A qué causa se refiere? La respuesta es muy simple. A todo lo que Pablo había ya explicado, lo que él había ya declarado ahí atrás en el capítulo 2. Es decir, las buenas nuevas del Evangelio, la proclamación del Evangelio. Observe el versículo 19 y 20 del capítulo 2. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Interesantísimo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, por esta causa. Es decir, que antes la misión que tenía el pueblo judío era de enseñar a todas las naciones y a todos los reinos y tribus quién es el Dios verdadero. Pero ellos fallaron en ese propósito. Entonces ahora Dios dice: no, ya no va a ser mi pueblo, ahora va a ser un cuerpo, la iglesia, unida por judíos y gentiles. Todos van a proclamar, la iglesia va a ser encargada de proclamar, de evangelizar al mundo. ¡Qué hermosa verdad! Es decir, ahora Jesucristo es el fundamento de nuestra nueva vida. Mire el versículo 21 y 22 del capítulo 2, porque Pablo aquí en los últimos 4 o 5 versículos está haciendo un resumen de todo el capítulo 2 básicamente, ¿ya? Versículo 21, en quien todo el edificio, es decir, tanto judíos como gentiles, ¿sí?, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Los gentiles ahora también somos los beneficiarios de la obra de Jesucristo. También somos parte de la familia de Dios, y sobre todo somos morada del Espíritu Santo. Es decir, que cada creyente que tiene a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, es ahí donde mora el Espíritu Santo ahora, donde mora Dios. Ya no es el templo. ¿Recuerda usted? Ya no es el templo de Jerusalén, no. Ahora, en virtud de Jesucristo, Dios mora en el corazón de cada creyente. ¡Qué verdad tan hermosísima! La casa de Dios ya no es un edificio. Ahora, la casa de Dios somos todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¡Qué verdad tan impactante! Por esta causa. Segundo punto. Yo, dice, prisionero de Cristo Jesús. Prisionero de Cristo Jesús. Mire, cuando pensamos en un prisionero, generalmente pensamos en una persona no tan buena, ¿verdad? Una persona que de pronto hizo algo mal contra las autoridades, tal vez drogas, tal vez prostitución, tal vez robos, etc. Y obviamente, y esa es la razón por la cual está preso.
es decir, una persona que realmente hizo cosas en contra de alguien mala, ¿no? De una manera incorrecta. Y creo que es así en la mayoría de los casos. Pero también hay gente buena que ha estado injustamente en la cárcel y que han hecho del mundo un mundo mejor justamente por causa de esas experiencias. Un ejemplo de esto es John Bunyan. No sé si ustedes han escuchado hablar de él. Yo les recomiendo a los padres que tienen hijos pequeños o adolescentes que le compren este libro. Este libro es impresionantemente único porque en su tiempo fue el libro más vendido después de la Biblia, traducido a muchísimos idiomas. Un libro realmente único, necesario, especialmente para los jovencitos que están creciendo. Y también para nosotros, porque a veces se nos olvidan muchas cosas. John Bunyan fue un puritano bautista que vivió en los 1650, más o menos por ahí, en este país, en Inglaterra. Y él de joven tuvo una vida disipada, pero cuando él conoció a Cristo, se enamoró de Cristo. Totalmente, se casó, tuvo 4 hijos, me parece, una hija ciega. Estoy resumiendo la biografía de él, me gustaría que la lean. Es muy bonito aprender de este hombre, John Bunyan. Y este hombre, por predicar el Evangelio aquí, en Inglaterra, él estuvo preso por 2 ocasiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente Eduardo III, en ese tiempo la iglesia protestante estaba justamente en contra de la iglesia de aquí inglesa. ¿Sí? Y fue esto terrible porque muchos protestantes, muchos bautistas, puritanos, fueron a la cárcel justamente por esa rivalidad de iglesias que había. Entonces, John Bunyan, él pasó en la cárcel por 2 ocasiones por predicar el Evangelio. En la segunda vez que él fue encarcelado por predicar el Evangelio, él escribió este libro, El progreso del peregrino. Un libro único, un libro realmente impresionantemente bueno. De hecho, era y se convirtió en un bestseller en aquel tiempo. Toda casa que tenía una Biblia necesariamente tenía El progreso del peregrino, que justamente explora la vida de cómo es la racionalidad de la salvación que hay en el creyente. Muy bonito, hermano. Yo le recomiendo que lo lea o lo compre a sus hijos que están creciendo. Les va a ayudar mucho. Este fue un ejemplo de este hombre puritano, perseguido y encarcelado y que realmente hizo mucho bien a la sociedad hasta el día de hoy. Otro ejemplo también es del apóstol Pablo, que también estuvo prisionero. De hecho, él escribió casi todo el Nuevo Testamento. También hizo muchísimo bien a pesar de que estuvo encarcelado. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que Efesios es un libro importantísimo que debe de ser estudiado. Teólogos afirman que si quitáramos el libro de Efesios de la Biblia, se nos haría muy difícil, realmente muy difícil y complicado poder entender ciertas doctrinas que nos ayudan a mejorar nuestra vida cristiana, como la salvación, la redención, el perdón, la iglesia, la gracia, el hecho de que hemos sido predestinados, escogidos antes de la fundación del mundo, etc. También este libro nos ayuda a entender las demandas
que Dios tiene para usted y para mí como creyentes. Y lo vamos a ver nosotros a partir del capítulo 4 del libro de Efesios. Lo que Dios quiere que seamos delante de Él. También conocemos al autor de este libro, que lo escribió precisamente estando en Roma, en medio de persecución, sufrimiento, adversidades, problemas. Y a pesar de ello, se destaca el amor de Pablo que tiene por los creyentes. Y para que los creyentes puedan conocer todas estas verdades. Lo interesante en todo esto es que Pablo no vio esa prisión física, la romana, que le metieron preso a él, como un obstáculo o como un motivo para dejar su ministerio apostólico y evangélico. No, al contrario, eso le motivó a él más para seguir predicando el evangelio, seguir hablando más de la palabra de Dios. Él, de hecho, si usted se da cuenta, él no está hablando de este tipo de prisión. Desmios es la palabra en griego que él utiliza acá en el versículo 1 para prisionero. Desmios, que traducido al español significa cautivo, como atado, de donde obtenemos la palabra preso o prisionero. Pero si usted lee bien, él dice que es prisionero de Cristo, no de Roma. Prisionero de Cristo. Pablo estaba atado a Cristo. No puede soltarse a Él. Él, el Señor Jesucristo, es todo para Él, para Pablo. Su razón de ser, su principal motivación, su fuente de amor, fuerza y verdad es Jesucristo. Él está literalmente atado a Él. Jesucristo es su vida, es todo para Él. El amor de Jesucristo lo cautivó tanto, que Él se autodenomina a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Y cuando examinamos las palabras del apóstol Pablo acá en este libro de Efesios y en las otras cartas que él escribió para el Nuevo Testamento, realmente sorprenden e impactan. Está claro que él estaba en paz con esas circunstancias dolorosas que él estaba pasando. Si usted se da cuenta, en ninguna parte de este libro, en este epístola, en ninguna parte hallamos a Pablo cuestionando al Señor por lo que él está pasando. Él habla de las maravillas que ha hecho Dios con él. Él habla de lo que necesitan saber los creyentes, las verdades tan grandes que necesitan saber. Él había entrado en una plena comprensión de la voluntad de Dios y acepta las circunstancias que él está pasando como la voluntad del Señor para su vida en ese momento. Acompáñeme a Mateo capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículos 10 y 12. Del 10 al 12. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo entendía esto. Pablo no se está quejando al Señor de lo que él está pasando. Vemos gozo en su vida, vemos amor expresado en su vida a los hermanos. Y aquí está Pablo,
carente de libertad. Y sin embargo, si usted me acompaña a Colosenses, capítulo 1 y versículo 10, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Él está realmente pasando un momento dificilísimo en su vida. Él ha sido privado de su libertad, ha sido perseguido, casi se ha ahogado, ha sido azotado, ha pasado por desiertos, ha pasado hambres muchísimas veces, persecuciones, y aún así le vemos a él deseando lo mejor para sus hermanos en Cristo. ¡Qué bendición! Pablo sabía que su vida estaba en control o bajo control de nuestro Señor Jesucristo. Cada detalle de su vida está en las manos de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí surge una pregunta para usted y para mí. ¿Confía usted en el Señor? ¿Confía usted en que el Señor está en control de todas las circunstancias de su vida? Porque si usted se da cuenta, el apóstol Pablo está pasando todas estas adversidades por causa del Evangelio. No está pasando por causa de un pecado. No está pasando todo eso por causa de la desobediencia. Él está pasando todo esto por causa del Evangelio. Quiero puntualizar esto. No le culpe a Dios si, por ejemplo, usted está pasando un mal momento adverso de dificultades, si usted está viviendo una vida de pecado, lejos de Dios. Quiero enfatizar este punto. ¿Cómo evalúa todo lo que usted está pasando ahora? Si usted está pasando un mal momento, por cualquier razón, no estamos aquí para juzgarles, pero si usted está pasando un mal momento apremiante en su vida, yo le quisiera recomendar que dejara que Dios dirija su vida. Abrace a Jesucristo, únase al Señor, regrese a su señorío. Punto 3. Dice ahí, regresando al capítulo 3 del libro de Efesios, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros, dice, por vosotros. La Biblia de las Américas dice por amor a vosotros. La Biblia hispanoamericana dice por amor a vosotros. Y las otras Biblias u otras traducciones dicen para el bien de vosotros. Es decir, que en el contexto en el cual Pablo está hablando acá, es justamente, está denotando el amor, la preocupación que él tiene por los creyentes. Entonces, por amor a vosotros. La idea que presenta Pablo aquí es lo que le motiva a hacer todo lo que él está haciendo, y la respuesta obviamente es el amor. Es decir, que la mejor manera de mostrar la belleza de Jesucristo se encuentra en la manera en cómo amamos, cómo demostramos el amor. Y eso es lo que precisamente está haciendo Pablo. A pesar de que él está preso, pasando dificultades muy serias, aún así él está mostrando ese amor por los creyentes. Su preocupación, más que por él, es por ellos. Ahora, esto se aplica también a nosotros como creyentes, que la mejor manera de mostrar, de reflejar la maravilla de Jesucristo es en la manera de cómo amamos, cómo yo amo a mi esposa,
cómo yo amo a mis hijos, a mis hijas, cómo yo amo la iglesia, el servicio que puedo ofrecer en la iglesia. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios acá. El punto es, hermano, que para amar de esa manera, como Jesucristo ama, este tipo de amor conlleva sufrimiento y sacrificio. Siempre este amor va a buscar lo mejor para la persona amada, no el bien propio, sino lo mejor, el beneficio para la persona a quien se ama. Cuando examinamos la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, y vemos la palabra amor relacionada con Jesucristo, esto es interesante, hermanos. Siempre que veamos la palabra amor relacionada con Jesucristo, siempre vemos que esto implica sufrimiento, especialmente acá en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Juan capítulo 3 y versículo 16. Usted conoce ese versículo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Se da cuenta usted? En este contexto, la palabra amor está relacionada con dar, ¿sí? Y no con demandar. Efesios capítulo 5 y versículo 25 también es otro gran ejemplo de esto, lo que les estoy hablando. Efesios capítulo 5 y versículo 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Impresionante. Pablo está utilizando esta analogía de cómo Cristo amó a la iglesia tanto que Él dio su vida para beneficiarnos a usted y a mí como iglesia. Entonces, de esa misma manera, el apóstol Pablo dice que nosotros como esposos debemos de amar a nuestras esposas. Estar dispuestos literalmente a dar la vida por ellas. ¿Está usted dispuesto a dar la vida por ella? Esa es la manera como se expresa este amor. Las implicaciones aquí en este versículo son grandísimas. ¿Por qué? Porque se asume gramaticalmente esta verdad con un adverbio de modo, así como. Así como Jesucristo lo hizo con la iglesia. Asimismo, usted debe de hacer. Ahí está el adverbio de modo, así como. Esa es la idea, que al expresar o querer mostrar la maravilla, la gloria de Jesucristo, la mejor manera que tenemos o debemos de hacerla es mostrando a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cómo? Amando, en la manera en cómo amamos. ¿Cómo ama usted a su esposa? ¿Cómo ama usted a sus hijos? Refleja la manera y la relación que usted tiene con Jesucristo. Traicionándola, utilizándola, hablándole palabras feas. Cuando yo leo la palabra de Dios, Jesucristo solo tiene palabras de bendición para la iglesia. Palabras de amor para la iglesia. Pero es triste que a veces esposos tratan mal a sus esposas con palabras, actos, gestos. A sus hijos, hijas, igual lo mismo. Así sea de broma. Jesucristo no hace ninguna broma con la iglesia. Jesucristo tiene una posición madura, real, honesta, verdadera, en favor de quien ama, la iglesia. La demanda del Padre, obviamente, más grande para nosotros, amados hermanos, es imitar a Jesucristo en la manera de cómo Él amó. Y eso precisamente es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá en el libro de Efesios.
por amor a nosotros. Punto 4. ¿Por amor a quiénes? Nosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Los gentiles. A los que no somos judíos. Es decir, que Pablo ve su ministerio como una misión que va más allá de los límites étnicos y culturales. Pablo está llevando el evangelio a los que no son judíos. Efesios capítulo 3 y versículo 8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo fue comisionado por Cristo precisamente para predicar el evangelio a los gentiles. Es decir, lo que le impulsa a esto es su amor por Cristo. Estar atado a Cristo literalmente es lo que le impulsa a Pablo predicar el evangelio, independientemente de las circunstancias que él esté pasando. Podemos ver aquí en este punto la universalidad del evangelio, que no está limitado a una sola raza, región o cultura. No, nada de eso. Pablo, de hecho, está cumpliendo la gran comisión, Mateo capítulo 28, del versículo 19 y 20. Está cumpliendo la gran comisión. ¿Y usted? ¿Usted está predicando el evangelio? ¿Está predicando las buenas nuevas de salvación? ¿Qué es el evangelio? Usted va a preguntar. Una respuesta muy fácil: el evangelio es todo acerca de Jesucristo. Nada más que eso. Podemos ver ahí el compromiso y la voluntad de Pablo en predicar, en la predicación del evangelio, aún en medio de la adversidad. Su encarcelamiento, haciendo referencia al sistema romano que lo puso ahí encarcelado, no lo detuvo. Al contrario, Pablo comenzó a predicar con más fuerza. El sistema lo encarceló, pero aún así eso no impidió que él pueda predicar el evangelio. Hay sistemas acá que pueden encarcelar literalmente tu mente y hacer que no prediques el evangelio. Para los jóvenes, el TikTok, el Instagram, a todas las redes sociales que puedan haber, les encarcelan a los jóvenes. Estaba viendo un reportaje en esta mañana acerca de una nueva moda en TikTok con las jovencitas. Padres, por favor, tengan cuidado, especialmente con las chicas que son adolescentes. Hay una nueva moda ahí que hace que las muchachitas, porque no pueden cumplir lo que ponen estas chicas ahí, de alimentación, de limpieza de la cara, de ejercicio, de no sé qué cosas, y son chicas que son de alta sociedad, blancas, todas ellas con una alimentación única, una alimentación especial, ejercicios, tiempos, no sé qué cosas ahí, y claro, eso ha creado frustración, estrés, paranoia en las muchachitas que no pueden cumplir dichas expectativas que ven ahí en TikTok. Tanto que comienzan a lastimarse ellas mismas. Por favor, padres, son sistemas que encarcelan la mentalidad, la mente, el corazón, el pensamiento de nuestros jóvenes hoy día y les impiden ser buenos jóvenes cristianos. Este libro les puede ayudar muchísimo a sus hijos que son adolescentes y jóvenes. Lea junto con ellos, usted como padre. Hay sistemas para los adultos, por así decirlo, que tratan de encarcelar las nuevas ideologías que hay ahora. No hay nada de malo en ser homosexual, no hay nada de malo en casarse entre hombres y mujeres, no hay nada de malo. Son ideologías que encarcelan el pensamiento, la conducta, la moral, aún de los propios creyentes hoy día. Y quieren tornar, tergiversar, corromper lo que dice la palabra de Dios para justamente justificar, valga la redundancia, una conducta que Dios aborrece. Una conducta de pecado que Dios aborrece.
Sistemas como el sistema romano encarceló a Pablo, hoy hay también sistemas que encarcelan la mentalidad, el corazón, los sentimientos, la mente, la voluntad, la moral, la verdad de muchos creyentes hoy día. El consumismo. Todos quieren comprar. La rebaja, 70% de descuento. Todos quieren comprar. Examine antes de usted comprar. No se deje encarcelar de ese pensamiento, de ese sistema de consumismo. Examine usted antes de comprar. Si usted ve, por ejemplo, va por la calle y dice 70% de descuento, usted dice, wow, está barato, y en efecto puede estar barato. Pero antes de comprar, piense si es que realmente lo necesita o si es que realmente usted quiere comprar por comprar. Sistemas que encarcelan. Pero aún así, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué no claudicó Pablo en este sentido? Porque él estaba literalmente atado a Jesucristo. Él lo hizo con más fuerza. ¿Y usted está predicando el Evangelio? ¿Le da vergüenza de que sepan en su trabajo, en su medio social que es cristiano? ¿Le da vergüenza? Pablo no. A Pablo no le daba vergüenza. Se enorgullecía de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, amados hermanos, es un recordatorio poderoso sobre el precio que a veces se debe de pagar por seguir a Cristo. Pablo, en su condición de prisionero, ahí en Roma, de este sistema, no se ve como víctima, se ve como un instrumento de Dios para alcanzar a los que no tienen a Cristo. John Bunyan, ¿sabe cómo murió él? Él murió yendo a predicar a una persona que necesitaba conocer de Cristo. Mientras él cabalgaba, le cayó una lluvia intensa y murió de pulmonía. ¿Entiende? Pero él iba a predicar. Él no estaba viendo su beneficio propio. Él estaba viendo el beneficio de esa gente. Él estaba mostrando correctamente el amor de Cristo. ¿Cuál es nuestra disposición para predicar el Evangelio? ¿Cuántas excusas ponemos al predicar el Evangelio? Yo no sé, no entiendo. Claro, no sabe, no entiende porque no lee la palabra de Dios. Y si no lee la palabra de Dios, no conoce a Dios. Por lo tanto, su respuesta va a ser una respuesta negativa a lo que la palabra de Dios le enseña que debe de hacer. Volviendo al principio de este sermón. ¿Cuál es nuestra posición al enfrentar adversidad por el amor al Evangelio? ¿Cuál es su posición? ¿Se esconde? ¿Prefiere que no todos sepan que usted es cristiano? Siempre cuento esta especie de broma, siempre lo digo cuando se trata de este tema. Había una vez un hijo de un pastor que se fue a un camping y regresó de ese camping, este muchachito, y el pastor le preguntó, el pastor que era padre obviamente de este muchacho, le preguntó, ¿cómo te fue en el camping, hijo? Y el hijo le respondió, bien papá, nadie se dio cuenta que soy cristiano. Un hijo así, creo que no está bien, ¿verdad? ¿Cuál es su posición al enfrentar la adversidad por el amor al Evangelio? Amados hermanos, realmente Pablo nos enseña por medio de la palabra de Dios que la mejor manera de mostrar la maravilla de Jesucristo se encuentra en la manera en que amamos a Jesucristo. ¿Cuánto ama usted a Jesucristo? En esa misma medida usted va a expresar ese amor a esa persona, a sus seres queridos. Ese amor está determinado por la relación que usted tiene con Jesucristo. Padre, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día, por esta tarde, Señor, Padre, queremos pedirte que nos bendigas, Señor, que nos ayudes. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo amaste a la iglesia. Y la amaste, Señor, de una manera sacrificial. Enséñanos a amar
de esa manera, Señor. Primeramente con nuestra familia, nuestros amigos y conocidos, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos paz. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, amado Padre, sabemos que contigo somos más que vencedores, Señor. Señor, que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, sentimientos, emociones, Señor, estén unidos, cautivados por la maravilla que es nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que nos bendigas por tus grandes misericordias. Esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga.